Este, todos somos un solo cuerpo, todos somos hermanos. Y yo estoy aquí delante, pero voy a compartir lo que el Señor ponga en mí poder hablar, porque como ustedes saben, los que me conocen saben que yo tengo mucho cuidado con lo que hablo, porque sé que voy a dar cuenta de cada palabra que yo dé, entonces trato de siempre de disponerme para que el Señor pueda usarme y pueda dar las palabras que Él quiere dar para ustedes. Así que lo que les pediría es que presten atención, porque como el pastor nos ha enseñado, eso es lo más importante. Si uno no presta atención, está perdido. O sea, si uno no tiene ni siquiera la oportunidad de escuchar o de entender algo que el Señor quiere hablar, no tiene ninguna posibilidad de nada. Entonces, lo primero que tienes que hacer es prestar atención. ¿Sí? Sean niños, sean grandes, sean jóvenes, sean ancianos, sean personas que saben más que yo, quizás igual presten atención. Porque no soy yo el que va a tratar de decir lo que hay en mi mente, sino voy a tratar de que el Señor pueda darles una palabra a ustedes y a mí al mismo tiempo, porque mientras yo hago esto, yo soy el que aprende también. Así es como funciona. Entonces, voy a orar algo muy breve y vamos a empezar a compartir lo que el Señor puso en mi corazón. Yo tengo una pauta, pero sin embargo yo me sujeto a lo que el Señor quiera decir. Así es que quizás vamos a ver qué sucede acá. ¿Tengo cuánto tiempo? Ya, ok. Entonces, para tratar yo también de medirme en eso. Y lo que les decía al inicio, hermanos, cuando estábamos orando el primero temprano, el Señor está en medio de nosotros, el Señor, por medio de su Espíritu que habita en nosotros, Él está con nosotros. Entonces, cuando nosotros nos reunimos, cuando 2 o 3 están en su nombre, Él es el que está en medio de nosotros. Entonces, no sé si alguno se ha percatado de eso, se ha puesto a pensar en eso. El Señor es el que está aquí, Él es el que está hablando, Él es el que usa a cada uno de ustedes. Por eso en la mañana yo decía al hermano David, tú continúa, porque hubo un momento en el que yo sabía que el Señor estaba hablando por medio de Él. Y hermano, cuando el Señor habla, su voz es inconfundible. Cuando el Señor habla, no queda más que tirarte al suelo, no queda más que poner tu cara en el piso. Por eso algunos de mis hermanos se arrodillaron. No es porque quieren fingir, no es porque quieren que alguien les vea. Porque cuando el Señor habla por medio de alguien, y si tú eres un hijo de Dios, tú vas a reconocer la voz de Dios, porque también hay que ser honestos. El que es hijo de Dios va a reconocer la voz de Dios, el que no es hijo de Dios no lo va a reconocer. Y eso es así, yo no lo puedo cambiar. Entonces, es el Señor quien está en medio de nosotros y hay que darle a Él toda gloria, toda honra y darle a Él el lugar que Él debe tener. Apartar de un lado nuestros pensamientos, nuestro intelecto, nuestra sabiduría. Si bien es cierto, es importante también, porque el Señor te va a usar conforme a tu capacidad. Tú tienes una capacidad, como te dije, el que tiene canto que cante, el que tiene palabra que dé palabra. Cada uno conforme a su capacidad, Dios le va a utilizar. Y de eso vamos a hablar, pero vamos a pedir al Señor en esta tarde que Él nos ayude, porque hay tanta necesidad, hermanos, hay tanta necesidad, hay tanto que hablar, hay tanto que escuchar. Sin embargo, el enemigo pone mucho estorbo, el enemigo pone trabas. Y yo sé que eso es así, pero el Señor está viendo qué hacemos en todas esas situaciones. Así que, Señor, tenga misericordia de nosotros. Amado Padre Celestial, en esta tarde, Señor, yo me dispongo, Señor, delante de ti y delante de todos mis hermanos como testigos, que me humillo delante de ti, Señor, me pongo detrás de ti, Padre, para que tú, en tu inmensa misericordia y voluntad, Señor, puedas utilizar en este momento mis labios, mi mente, mi corazón, para que fluya de mí una palabra que sea de bien para ellos, Señor, para que fluya de mí conforme a como tú les quieres hablar y no conforme a lo que yo pueda pensar, Señor. Utilízalos a ellos también, Señor, porque necesitamos tanto de ti, Señor. La iglesia de Lima, Perú, te necesita tanto, Señor. Sin embargo, tú con tu paciencia y gran en misericordia, Señor, que es nueva cada mañana, me sorprendo a veces, Señor, de ver cuán paciente eres, Señor. Cuánta paciencia, cuánto amor y cuánta misericordia tienes por nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, que en esta tarde, Señor, tu Espíritu, Padre, pueda moverse en este lugar, hablarle a cada uno, Señor, conforme a lo que tú quieras decirle. Que así sea, Señor.
Que así sea. Que así sea. Así sea. Entonces, hermanos, yo estaba pensando en qué puedo compartirle a los hermanos de Lima. Hay tanto que conversar. Yo sé que ustedes me conocen y saben que a veces bromeo y hago muchas cosas, pero cuando hay que hablar del Señor, hermano, hay que hablar del Señor. Cuando hay que dejar que Él fluya, cuando hay que dejar que Él hable, hay que dejar que Él hable. Entonces, en estos momentos quizás olvídense de José, lo que siempre está haciendo bromas y siempre está riéndose, porque yo voy a hablar, considero de parte del Señor, y si el Señor pone alguna palabra que yo deba decir, por más que sea dura, la voy a decir. Esa es la voluntad de Dios. Le pedí a mi hermano León que me pueda ayudar con leer, porque yo voy a estar con la guitarra. Y quiero que por favor leas a Santiago 3:13, el libro de Santiago 3:13. Es tu voluntad, Señor. Santiago 3:13. Y continúas hasta el 18, que acaba ese pequeño párrafo, ¿no? Santiago 3:13, ¿no? Sí. Hasta el 18. Sí, por favor. Santiago 3:13 nos dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintéis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría, que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Hermanos, acá cuando empezó a leer, creo que está clarísimo. ¿Quién es sabio entre vosotros? Muestren para la buena conducta, muestren por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Hermanos, acá la mayoría de nosotros tiene mucho tiempo aquí en el ministerio, podemos decir 2 años, quizás algunos un poco menos, algunos un poco más. Mientras yo estaba escuchando en la mañana el testimonio del hermano de Jefferson, y el hermano es sincero, es honesto, dice, no sé ni siquiera cómo era de corazón, no sabía ni siquiera qué palabras decir. Hermano, está siendo honesto, está siendo sincero. Es un corazón sincero, es un corazón humilde. El corazón humilde, Dios lo escucha, lo tiene de cerca, más al altivo, más el orgulloso lo tiene de lejos. Entonces, cuando él hablaba, yo sabía, estoy seguro, hermano, que el Señor te escucha, porque estás hablando de un modo humilde, estás hablando con sencillez de corazón y eres sincero. Muchos de nosotros tenemos tiempo acá, hermanos, y de algún modo esto está sucediendo o ha sucedido. Muchos dicen, ¿quién es sabio entre vosotros? Es sabio los que tienen un tiempo, ¿no? Es sabio los que tienen más años. ¿Quién se considera sabio acá entre nosotros? A ver. ¿Quién se considera sabio? ¿Alguien se considera sabio entre nosotros? ¿Nadie? ¿Nadie se considera sabio? Bueno, entonces hay que empezar por ahí.
El que no tiene sabiduría, pues pídale al Señor. Pero si alguien se considera... ¿Sí? No sé si va a jugar con la pregunta que hizo. Dice que quiere sabiduría, que teme al Señor. La sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Temor al Señor. Sí, así es. Eso es cierto. Ahí empieza. Ahí empieza. Porque hay una sabiduría que no viene del Señor. Hay una sabiduría que, como en el pasaje que hemos leído, dice que no es terrenal y es animal, incluso es diabólica. Hay distintos tipos de sabiduría. Pero entonces algunos se consideran sabios, entonces tienen que mostrar con su buena conducta. Muchas veces entre nosotros, hermanos, nos hemos reunido, hemos conversado muchos de nosotros y siempre hay distintas a veces opiniones o distintos conocimientos, distintos conceptos, pero más allá de lo que uno pueda saber o no saber, hermano, porque hay tantos misterios, el que cree saber algo no sabe nada aún, como dice la palabra. Entonces tenemos que mostrar nuestra buena conducta, tenemos que ser más humildes, tenemos que pedir la sabiduría que viene de lo alto, que es el Señor. Tenemos que empezar, hermanos, como dijo Carlos, a hacer un solo cuerpo. Porque somos el cuerpo de Cristo y cada uno conforme a la virtud que tiene cada uno. No todos son la misma función, no todos van a hacer lo mismo, hermanos. No todos son los sabios, no todos son los profetas, no todos son los cantantes, no todos son los maestros, no todos son los que tienen la revelación del Señor. Cada uno ministre conforme al don de Dios. Esa palabra también quiero que la leamos para luego ya detener los versículos y poder conversar un poco de lo que hemos hablado. Eso está en... ¿Puedes leer por favor, hermano? Primera de Pedro 4:7 para empezar allá. Ahí vamos a lo que queremos conversar. 4:7, sí. 4:7. Primera de Pedro 4:7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Así, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido. Ministrelos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así sea, hermanos. Esta palabra es primeramente para mí y es para todos nosotros. Yo no estoy enseñando como yo habiendo alcanzado algo, como dijo Pablo, ¿no? Como que si yo sí, hermano, yo sí ya yo entendí eso. No, es para todos. Pero todos somos un mismo cuerpo y si el cuerpo está dolido en algo, como dijo Carlos, si el cuerpo está estancado en algo, estamos todos estancados en eso, hermano. Por más que tú sí hayas vencido, digamos, este gigante que es a veces un tema de quizás, como habla acá, ¿no? De desorden y de no hacer conforme a tu don, quizás tú sí lo haces bien, pero si otro no lo hace bien, todos somos un cuerpo y todos somos afectados al final. Y todos estamos
cojeando. Si alguien cojea, cojeamos todos, no somos un solo cuerpo. Entonces, como dice acá en la palabra, primeramente, más el fin de todas las cosas se acerca. Eso es lo primero que debemos tener en cuenta, hermanos. ¿Qué tiempo estamos viviendo? Sabemos que el fin de todas las cosas se acerca. ¿Es verdad o no? Ciertamente el Señor ha hablado de muchas maneras, por sueños, por testimonios. Ha habido mucha palabra en el ministerio de Nueva la Verdad donde el Señor dice, falta poco tiempo. Falta poco, resiste, falta poco tiempo. El fin de las cosas se acerca, no es algo que está lejano. Si aún en estos tiempos, cuando escribía esto el apóstol Pedro, él ya hablaba del final de los tiempos, imagínate cuánto más nosotros, hermanos, cuán cerca estamos del fin de los tiempos. Se está por acabar y cumplir el misterio de Dios, donde Él va a venir y va a quemar todo. Y ya sabemos, viene el juicio, viene cielos nuevos, tierra nueva, todo eso viene, hermanos. El fin de todas las cosas está cerca, tomemos conciencia de eso. Por tal motivo, entonces, seamos sobrios y velando en oración. ¿Ser sobrios qué es? A ver, ¿quién me puede ayudar en eso? ¿Qué es ser sobrios? Equilibrado. Alguien que está sobrio es alguien que está despierto. Alguien que no está... Bueno, a mí se me viene a la mente. Alguien que está sobrio es alguien que no está mareado, no está borracho. Para mí es así. La ecuanimidad. No, está sobrio. Uno dice, estaba sobrio, estaba ebrio y estaba sobrio. Bueno, a mí se me viene a la mente eso. Quizás a ustedes se le venga otra palabra. Sobrio, está lúcido, está en sus cabales. Entonces, hermanos, estemos sobrios y velemos en oración. Yo sé que siempre hay las reuniones, ¿no? Cuando oramos por el Google Meet y cuando se convoca a la iglesia y oramos ahí juntos como iglesia, y eso está muy bien, pero también tienes que orar todos los días, todas las noches, todo tiempo, orar sin cesar, como dice la palabra de Dios, todo tiempo. Cuando lo necesites, ora. Cuando hay alguna situación que está pasando y no tienes el control en ese momento, sea en la calle, sea donde sea, ora. El Señor escucha, el Señor ve tus pensamientos, sabe cómo tú le hablas, Él ve el hombre interior que tenemos en todo tiempo. Seamos sobrios y velemos en todo tiempo. El siguiente versículo dice, y ante todo tener entre vosotros ferviente amor. Ese es algo que nos gusta hablar, ¿no? Bastante, el tema del amor. Hay que conversar un poco más de eso y hay que también escudriñar estas palabras. Y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Cuando acá está hablando del amor, hermanos, es el amor, cuando uno va al original, cuando en estos versículos dice amor, dice el ágape, que es el amor de Dios. Es el amor que Dios solamente puede dar al hombre. Hay un tipo de amor que es el amor que Dios da a cada uno cuando le da de su espíritu. Cuando tú recibes el espíritu de Dios, recibes el amor de Dios, ese amor es único, es genuino, solamente Dios lo puede dar. Tú no lo puedes fingir, tú no lo puedes aparentar, tú no lo puedes hacer como tú crees que es el amor. Porque, por ejemplo, como Carlos hablaba hace un momento, esas preguntas, ¿no? Decía, ¿tú cómo perdonas? Y a cada uno le ponía un ejemplo. Cada uno tiene un concepto diferente de qué es el amor también. El hermano David va a decir, ¿qué crees tú que es amor? Bueno, el ¿Qué es amor, el amor? el amor es servir a tu semejante, dar tu tiempo. Claro, el amor tiene que ser genuinamente, tiene que nacerte así desde el profundo de tu profundidad y darle por servicio a los demás. Alguien más que tiene un concepto de amor, ¿qué es amor? Cuando dice ámense entre ustedes, ¿qué es el amor? Los mandamientos. Okay. Eso me gusta más a mí. Eso me gusta. Porque, como dijo Jesucristo, el que me ama va a cumplir mis mandamientos. Si tú me amas, dijo Jesucristo, no es porque hagas muchas cosas y seas bonito, cumple mis mandamientos si me estás amando. ¿Me entiendes?
¿entiendes cómo el amor a veces es diferente de lo que uno piensa? Y más aún cuando estamos hablando del ágape de Dios, que es el amor que Dios dio. Eso me gustó. Otro concepto de amor. Estamos hablando del amor que Dios da, el amor. No estamos hablando del amor, porque ustedes saben que la Biblia habla del amor entre parejas, habla del amor de un padre a un hijo, y son palabras diferentes. Cuando uno va a los originales, va al griego, las palabras para cada tipo de amor es diferente, no es lo mismo, hermanos. Si tú crees que dar amor a tu hermano es así como amar a tu hijo, no es así, hermano. Si tú crees que amar a tu hermano es así como amar a tu esposa, no es así. Entonces es el amor que solamente Dios da, es el Espíritu de Dios que, y siendo honestos, el Espíritu de Dios solamente es derramado en las vasijas que están limpias. Hermano, si uno no está limpio delante de Dios, si uno no tiene conciencia limpia delante de Dios, si uno no está siendo guiado por el Espíritu de Dios, hermano, ese amor será realmente de Dios, ese amor que tanto comentamos y tanto pedimos, oh, el amor, que es el amor. ¿Tú crees que ese amor que tú piensas es el amor que realmente Dios quiere que des? ¿Quién tiene un concepto más de amor? A ver, ¿cuál es el amor que Dios da? ¿Qué es? ¿Cómo se refleja? ¿Qué se tiene que hacer? Me gusta porque yo he visto, y ustedes también, cuando alguien dice que da amor y se siente el hermano o se siente el hijo de Dios más amador, está molesto con el otro que supuestamente no dio amor como él lo dio. ¿Han visto esos casos? Sí. Que uno dice, no, sí, que yo soy el que visita, yo soy el que llama, yo soy el que dio la ofrenda, yo soy... Y con lo que no lo hizo está con un corazón enojado, un corazón resentido. Entonces lo que dice la hermana Dora es cierto, o sea, si uno ama, es como el amor dice, todo lo sufre. Ese versículo donde está, lo leen. 1 de Corintios 13. Hazlo por leer. Porque ese es el amor de Dios. Yo puedo sí, opinar, claro. justamente para mí el amor, o sea, yo sé que hay bastantes cosas que los hermanos pueden decir, pero para mí se me reveló que el amor es si Jesús está en ti y tú tienes comunión diaria. Exacto. Se va a manifestar ese amor. Exacto. Esto es lo que estoy tratando de decir también, pero a veces yo no ordeno muy bien mis ideas, la hermana Mónica me está... Claro, por eso digo, el Espíritu de Dios que está en nuestros corazones, ese es el amor de Dios, o eso es parte del Espíritu de Dios, porque yo tampoco puedo decir que eso es todo, pero una de las cosas que viene cuando Dios te da su Espíritu y su Espíritu está en tu corazón, es el amor de Dios. Alguien que no tiene el Espíritu de Dios, como dice la hermana Mónica, no tiene a Jesús dentro de él, no puede tener amor, hermano. Por más que uno quiera, no lo va a tener. Y ahí hablé sobre el amor. 1 Corintios 13. Sí, 13. Todo 13, ¿no? O nada más todo 13. Ahí donde dice el amor, nada, todo lo sufre, ¿eso es, no? Claro, en el 4 dice, el amor es sufrido, es benigno, Es benigno, es bueno. el amor no tiene envidia, No tiene envidia, eso es importante. el amor no es jactancioso, No es jactancioso. no se envanece, Perfecto. no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se busca lo irrita, suyo, lo que dijo la madre, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no guarda rencor. no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Pues esas son las características del amor genuino. Me gustó cuando dijo, no tiene envidia, ¿no? Tiene envidia. No tiene envidia, hermano. Un amor genuino no puede tener envidia. No busca lo suyo. El amor no ¿Qué tiene, más decía? El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, No se irrita. No se envanece. no se envanece. ¿Está? ¿Cuántos luchamos con el carácter? Estamos todo el día molestos. A mí me ha pasado cuando estoy molesto por las cosas que pasan en casa. Ahí no está fluyendo el amor de Dios, ahí estoy fluyendo yo, está fluyendo mi modo de pensar, mi falta de fe, Y no guarda rencor no nada. guarda rencor. Entonces, ese es el verdadero amor de Dios. Entonces vamos a continuar porque acá dice, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor. Entonces estamos entendiendo qué es el amor que debemos tener entre nosotros. Sí, Y ahí muestra también la parábola del samaritano, la...
le dice, ¿qué haré para heredar el reino de los cielos? Dice, ¿no? Dice, amarás a Dios sobre todas tus cosas Y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí, por ejemplo, en ese versículo, yo recuerdo haberlo estudiado, cuando ahí dice, cuando habla, en ese versículo habla del amor, no está hablando del ágape. Sí. Está hablando, para tu prójimo usa otra palabra. Cuando dice a tu prójimo como a ti mismo, no usa ágape, usa otra palabra que también significa amor, pero es diferente. Entonces, no vamos a ahorita poder entender toda la plenitud de lo que es amor, pero en ese versículo es un buen ejemplo para saber que no todas las exigencias de amor que dejó Jesucristo entre los hermanos, no todas son iguales. El amor que tú tienes hacia Dios y hacia tus hermanos no es igual que el amor que vas a tener hacia tu prójimo, que probablemente no es tu hermano. No es el mismo amor que tú vas a tener, digamos, para otras personas que no sean, como dijo el Señor, ¿quiénes son mis hermanos? Los que hacen la voluntad de Dios. Entonces, el amor para aquel que no hace la voluntad de Dios no es exactamente igual, son amores diferentes. Entonces, es todo otro tema, son cosas que nos tomaríamos pues, todo el día hablando. Entonces, para continuar, acá justamente dice, porque el amor cubre multitud de pecados. ¿De qué está hablando ahí? A ver, ¿quién alguna vez leyó este versículo como 1000 veces pero nunca lo ha entendido? Porque dice, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubre multitud de pecados. O sea, lo que tú sientes, el amor que tú sientes hacia tu hermano, ¿cubre sus pecados? No sé, ¿cómo lo han entendido? A ver, ¿quién puede explicar ese versículo? ¿Quién puede explicar ese versículo, hermanos? ¿Alguien de los sabios y entendidos que tenemos acá? Yo lo siento como que el amor que mueve multitud de pecados, es cuando tú creo que das hasta tu propia vida por ese hermano, ¿no? Porque lo amas tanto, no en carne, sino en el espíritu, que por amor a ese hermano, por amor al mismo Dios, ¿no? Porque eso es lo que hizo Dios. Dios dio su vida por amor y Él murió. Estás llegando casi. ¿A quién se dio cuenta de qué amor está hablando? No, yo quiero decir nada más que acá en la palabra te lleva a otro versículo que tiene que ver y está en Proverbios 10:12 y dice, el odio, ¿no? El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. ¿Ya de qué amor está hablando? Está hablando del amor. Estaba cerca. Es el amor que el Señor Jesús. Es el amor del Señor Jesús. Claro. Es el amor de Dios. De Dios, claro. Es el amor de Eso Dios. es. No es lo que tú puedas hacer por el hermano. No es porque tú lo abraces todos los días. No es porque tú le digas, hermano, te limpio los zapatos. Está en ti. Es el amor de Dios. Es Dios. El que va a cubrir la multitud de pecados es Dios. Es el Espíritu de Dios. Pues el amor de Dios, yo diría que va de la mano y uno no puede estar sin otro, es con el Espíritu de Dios. Si tú no tienes el Espíritu de Dios, no puedes tener amor porque Dios es amor. ¿Dónde está ese versículo que dice Dios es amor? Entonces el Espíritu de Dios y el amor de Dios están cada uno ligado entre sí y no pueden estar separados uno del otro. Así que, hermano, esto yo quizás ni siquiera lo sabía tampoco, pero se los digo y estoy seguro que es así. El Espíritu de Dios y el amor de Dios van ligados los dos de la mano. Si tú no tienes el Espíritu de Dios, no puedes tener el amor de Dios. Olvídate. Alguien que no tiene el Espíritu de Dios no puede tener el amor de Dios. Lo digo con toda seguridad. Entonces, asegúrense de tener el Espíritu de Dios y el amor va a fluir, como dice la hermana Mónica. ¿Cuál es el problema? Si tienes el Espíritu de Dios, esto va a fluir. Tienes el Espíritu de Dios. Es Dios mismo estando en ti y vas a actuar como Dios actuó y vas a andar como Él anduvo. Y por si acaso el Señor Jesús no estaba ajustándole los zapatos a todo el mundo. Por si acaso el Señor Jesús no estaba diciendo, hermanito, sí, yo te amo y te amo porque te estoy abrazando. Ojo que lo estoy abrazando, por eso lo amo, lo amo porque estoy en su casa, por eso es que lo amo porque estoy en su casa. Ese no es el amor de Dios, hermano. Hay acciones que el Espíritu de Dios te va a llevar. Cuando alguien tiene necesidad, lo vas a visitar, es verdad. Cuando alguien tiene necesidad de que oren por él, el Espíritu de Dios te va a guiar a que tú vayas y ores por él, y eso va a pasar.
y vas a reflejar el amor de Dios y Él te va a guiar en los caminos que tú debas andar. Él tiene de antemano preparado lo que tú vayas a hacer, y el amor de Dios que tú quieres, Él sabe a quién se lo vas a dar. ¿No es así? Gloria a Dios por esa palabra. ¿O no es así? El Señor sabe a quién tú le vas a dar el amor que Él depositó en ti. ¿Sí? Bien, sí. ¿Estamos de acuerdo? ¿O estoy yo equivocado? Sí, estoy de acuerdo. Me acuerdo cuando una vez tú estabas pasando el problema, te vas con tu hijo. ¿Te acuerdas que nosotros pudimos hablar por llamada y veramos? Y lloré con todo mi corazón, hermano. Yo te lo confieso hoy. Lloré con todo mi corazón como si ese niño fuese mi hijo. Lloré con todo mi corazón. Yo no dudé, tuve toda la fe, hermano, te lo digo. Pero el Señor va a sanar tu corazón ahora, hermano. Porque todo lo que estaba dentro de nuestras posibilidades de hacer lo hicimos. El Señor me guió y el Señor sabe cómo hacerlo. Quizás yo no estuve a tu lado, pero yo lloré con todo mi corazón y los ángeles son testigos. Pero el Señor sabe por qué hace las cosas, hermanos. Hay cosas que tú no puedes entender. El Señor sabe para qué lo hace. El Señor sabe. Y ese niño está ahora con el Señor, hermano. Así es. ¿Cuánto quisieras tú haber sido ese niño? ¿Cuánto quisieras tú haber estado en su lugar? Para muchos habrá sido mejor no nacer. Se lo digo en el nombre del Señor. Para muchos habrá sido mejor no haber nacido. Y no lo digo por los que están acá, lo digo por los que lo tengan que escuchar. Para muchos va a ser mejor no haber nacido. Eso está en la palabra también. Yo no estoy hablando cosas que están fuera de la palabra. No sé dónde está eso, pero eso está en la palabra. Para muchos le va a ser mejor no haber nacido, hermanos. Y ese niño ha tenido mejor propósito. O, ¿cómo decirlo? Ha tenido el camino más hermoso, hermano. Pequeñito, puro de corazón. Sus ojos vieron al Señor en el vientre. Y a los pocos tiempos fue y abrazó al Padre. ¿Cuántos quisiéramos haber tenido esa oportunidad? Yo sé que es doloroso para ti. Yo también soy padre. Pero entienden una vez que el Señor tiene pensamientos por encima de los nuestros. Así es. Entienden una vez que ese niño está ahora gozoso, hermano. ¿Cuánto dice que yo ser yo ese niño? ¿Cuánto dice que yo ser? Pero no es así. Nosotros tenemos que estar acá y tenemos un propósito. Así es. El amor, hermanos, no se manifiesta como muchos de ustedes piensan. Y yo humanamente se los digo, estoy harto de que muchos hermanos hablan del amor y saben lo que es el amor. No tienen ni una idea de lo que es el amor. Pero hay que tener paciencia. Y cada uno conforme a su capacidad va a ir creciendo. Cada uno conforme a lo que el Señor le entrega va a ir avanzando. Hay que tener paciencia. Cuando uno enseña o cuando uno es enseñado, ambos son ministrados por el Señor. Yo estoy acá tratando de dar una palabra y tratando que el Señor hable por medio de mí, y es el Señor el que me ministra a mí. Porque tener la capacidad de llorar, hermano, cuando tú estás hablando del Señor, es algo que es muy bien visto delante del Señor. Por algo en la palabra el Señor Jesucristo dijo: bienaventurados los que lloran. Hermano, cuando tú tienes la capacidad de llorar, de botar tus lágrimas, te conmueves, pero no te conmueves porque estás viendo tu novela, o no te conmueves porque estás viendo las noticias, sino te conmueves porque estás entendiendo al Señor y entendiendo cómo Él actúa. Tú tienes la capacidad de botar tus lágrimas. Eso para el Señor es algo valioso, porque Él dijo: bienaventurados los que lloran, y ellos recibirán consuelo. Y así mismo, hasta el mismo Señor Jesús lloró en varias ocasiones. Es algo muy valioso, hermano. Así que yo mismo soy ministrado, yo mismo soy beneficiado de estar acá, y yo mismo soy bendecido por el Señor, más que ustedes todavía. Así es. Vamos a continuar. Entonces entendimos que cuando el amor cubre multitud de pecados,
no es el amor que tú le vas a dar a tu hermano. El amor que cubre multitud de pecados es el amor de Dios, es el Espíritu de Dios, que se va a manifestar a través de ti, eso sí es cierto. Pero probablemente el amor de Dios no va a ser una palabra bonita. Probablemente el amor de Dios que va a cubrir la multitud de pecados de tu hermano, probablemente va a ser una palabra de exhortación, va a ser una palabra fuerte. Probablemente va a ser una palabra que va a quebrantar su espíritu. Y ese es el amor de Dios. No algo lindo y hermoso para que la gente vea. No darle 100 soles, 200 soles. Probablemente el amor que cubre multitud de pecados de tu hermano va a ser la palabra que Dios ponga en tu boca para que él pueda cambiar sus caminos, para que lo pueda salvar del fuego. Y ese es el amor de Dios. Y ese es el amor de Dios que hoy podemos entender y que nos puede ayudar, porque tampoco puedo pretender entender al 100% qué es el amor de Dios, pero estamos aprendiendo, estamos viendo un poquito mejor, hermanos. ¿Está bien? Amén, sí. ¿Tú querías decir algo? Quería leer el versículo estaba en Juan 4, Sí. donde dice: amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿De dónde viene el amor? Ahí está el inicio casi. El amor es al inicio del inicio. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Es de Dios. El amor de que tanto hablas es de Dios, no es tuyo. Y Dios sabe cómo manifestar su amor. Así es. El Señor manifestó su amor hacia mí con palabras duras. Porque el pastor Felipe habla de un modo duro. Yo una vez me conecté a un en vivo y le hice una pregunta antes de estar en el ministerio. Le escribí, le dije: pastor, pues yo siempre, mi tema, y todos ustedes saben que yo lucho bastante con lo que pasó en mi hijo. Eso es algo que me acercó a buscar a Dios, y yo sé que eso tiene un propósito con eso. Entonces yo le pregunté al pastor sobre la condición de mi hijo. Le dije, en una pregunta escrita, le dije: ¿qué pasa con los niños que no tienen esa capacidad de aceptar al Señor? Que quizás que no tienen la capacidad de entender qué es bueno, qué es malo, qué es el pecado. Nunca va a pedir perdón a Dios. Entonces yo en ese momento no tenía mucho conocimiento. Hoy en día lo puedo contestar sin ningún problema. Pero en ese tiempo yo no tenía ese entendimiento y tenía la duda de saber qué pasa con esos niños que no pueden hablar, que no pueden tener un intelecto normal. Yo pensaba que el pastor me iba a decir: hermano, yo te entiendo, hermano, sé que es difícil. Por la voluntad de Dios, el pastor leyó ese mensaje, porque tampoco es casualidad, nada pasa por casualidad, hermano. Algo que tienen que saber es que nada es casualidad, no existe la casualidad. Y el pastor, dentro de muchos mensajes, vio mi mensaje. Él no me conocía ni yo lo conocía a él. Y él leyó mi mensaje y mencionó mi nombre y me habló directamente. Y yo sé que no fue casualidad. Habló directamente a la cámara y me mencionó y me dijo una palabra dura. Yo pensaba que me iba a decir: no, hermano, yo te entiendo, qué difícil. Y me vio, y siendo honesto, creo que la palabra no fue dura, pero el modo como lo dijo fue muy duro. Habló directamente a la cámara y yo vi como que me estaba viendo a mí, y me habló de un modo muy duro, y me dijo: hermano, primeramente, pero usted sabe cómo habla el pastor, no es así como hermano, primeramente. Me dijo: hermano, primeramente, pero con una firmeza y con algo brusco. Primeramente quiero que sepas que para Dios no hay nada imposible. Pero me lo dijo de un modo tan fuerte, hermano. O sea que hasta daba miedo. Pero y esa palabra tan simple, como el que le he escuchado en mi vida, sin mentir, millones de veces lo he escuchado. Porque yo vengo de una familia cristiana. Para Dios no hay nada imposible, para Dios no hay nada imposible. Todo el mundo te lo dice. Todo el mundo dice todos los días: para Dios no hay nada imposible. Pero el pastor lo dijo de un modo, y yo sé que fue justamente lo que hablamos ahora. Es el Espíritu de Dios, es el amor de Dios por medio de la persona, actuando en él y dándose a alguien que lo necesita. Y ese es el amor de Dios. Una palabra fuerte, una palabra dura. No es una caricia. A veces va a ser sí, a veces va a haber consuelo, a veces va a haber un abrazo y a veces no. Pero muchos hermanos, cuando no ven la caricia, no ven el abrazo,
Piensan que no hay amor de Dios. Basta de eso, hermanos. Volviendo a lo que estaba contando, el pastor dio esa palabra y me dijo, primeramente quiero que sepas que para Dios no hay nada imposible. Hermano, yo en la sabiduría que tengo, por misericordia de Dios, yo entiendo que esa no es una palabra de la Biblia, es una palabra de exhortación. Me está diciendo, por si acaso tú no sabes. Por si acaso quiero que sepas. Me estaba exhortando, me dijo, hay algo que tú no sabes. Yo estaba esperando que me diga, hermanito, vamos a orar al Señor para que Él mueva y cambie las circunstancias. Eso es lo que todos queremos escuchar. Me dijo, no, en pocas palabras, me dijo, hermano, tú no sabes nada. Para Dios no hay nada imposible. Pero esa palabra, de verdad, no pudo salir de mi mente. Y ahí empecé a escuchar más al pastor Felipe, porque le soy honesto, no es por jactarse ni nada, pero todos esos temas de la tierra plana, todos esos temas que son revelados por el Espíritu de Dios, que es verdad, todos esos temas yo los entendí en mi adolescencia, los entendí cuando tenía 19 años, 18 años, entendí cómo funcionaba el sistema, cómo funcionaba el mundo. Lo entendí solamente por mi sentido común. Y yo ya había escuchado al pastor Felipe desde sus inicios, y mi esposa es testigo de eso. Yo lo había escuchado desde que él empezó, y yo le decía a mi esposa, ese pastor sí está hablando verdad, está hablando conforme a la Biblia, le decía. Pero no lo seguía, solamente decía, como que le enseñé, ¿no? Mira, hay un pastor que está hablando cosas que es verdad. O sea, yo dándole como que mi aprobación al pastor, ¿no? Sí, está hablando cosas que son verdad. Porque yo ya las sabía, pero no es para jactarse, sino que lo que trato de decir es que esas cosas, hasta el conocimiento, eso no te va a salvar, hermano. Que tú sepas muchas cosas, que sepas de la tierra plana, que sepas que el sol está dentro de un domo, que sepas que la luna es un plasma, que nunca se ha ido a la luna, que tú sepas todas esas cosas, hermano, eso no te va a salvar. Eso no te hace más santo que nadie, eso no te da acceso al reino de los cielos, por si acaso. Pero estábamos hablando de que el pastor me dio una palabra y la palabra no fue hermosa, pero fue para mí el amor de Dios. Luego lo empecé a escuchar más y luego entendí que era Dios que me hablaba directamente. Y yo le hablé a mi esposa en una ocasión y yo le decía, te voy a hacer escuchar unas cosas, ahora tú dime qué sientes. Lo que pasa es que yo escuchaba las predicas del pastor Felipe y había partes que yo las cortaba, pedacitos, que yo dentro de mi espíritu sabía que era Dios quien me estaba hablando. No sé si a algunos de ustedes les ha pasado eso, pero hay pedacitos chiquitos y yo cortaba este pedacito, yo siento que Dios me está hablando en este pedacito. En este pedacito yo siento que es Dios directamente, no es el hombre, no es el pastor, no es su conocimiento, es Dios directamente que me está hablando a mí. Pero yo tenía varios pedacitos y un día quise escuchar a mi esposa. Y mira, es importante lo que estamos hablando. Todos los pedacitos que yo escuchaba que Dios me hablaba, todos eran de palabras fuertes, todos eran de palabras confrontadoras. Ninguno era hijito mío, ninguna. Todos eran palabras fuertes. Y hay una de las que más me gustaba que decía que en aquel día muchos dirán Señor, Señor, y no van a poder entrar. Eso, y lo decía fuerte. Eso, hermano, eso me dio temor a mí. Esa palabra, lo que dice el Señor. Entonces yo digo, ¿quién es lo que dice Señor, Señor? En ese momento Dios me dijo, el Señor que dice son justamente los cristianos. Porque conocen a un Señor. Porque ellos lo que más mencionamos, los hermanos que hablamos Señor, Señor. Entonces, eso que me dio esa fue una también de las que yo escuchaba y era fuertísima. Un día lo voy a cortar, lo voy a pasar luego para que vean. Cómo el pastor hablaba tan fuerte, pero para mí esa palabra era tan hermosa. Y ese era el amor de Dios. Y a veces no lo vas a poder entender, porque piensas que el amor de Dios. Por eso es que el pastor reniega cuando dicen, ¿no? Los que le hablan de misericordia, los que le hablan de dar comida a los pobres. Que no tiene amor, que no tiene amor. Y que el pastor no tiene amor. De verdad, yo no entiendo al pastor. Pero si tú no tienes ese entendimiento de qué es el amor de Dios, no vas a entender. Y tú vas a pensar que el amor de Dios es así y buscar al que está en la calle. Agradar a los demás. Y no sé, son cosas buenas, está bien. Pero probablemente eso no te mandó a hacer el Señor. ¿Cuántas cosas vas a haber hecho en tu vida? Te lo digo de una vez, hay muchas cosas que tú has hecho en tu vida, hermano,
que tú has querido que es algo bueno y el Señor nunca te mandó a hacer eso. Tú has querido que ha sido bueno, no sé, darle, vamos a volver al dinero, darle dinero a alguien, o ha sido, no sé, darle algo al pobre, es algo bueno. Yo sé que ustedes dirán, pero hermano, eso es bueno, sí es bueno, pero eso no te lo mandó el Señor. El Señor lo que quiere que hagas es su voluntad, no lo que tú quieres que es bueno, que probablemente sí sea bueno. El Señor quiere personas que hagan su voluntad. No sé si me están entendiendo un poco lo que estamos hablando, ¿verdad? Porque yo hablo, pero como dice el pastor, ustedes son los responsables de lo que ustedes escuchan, de lo que ustedes entienden. Por eso es importante que presten atención, porque si ustedes no entienden, si ustedes no escuchan, entonces es en vano, hermano. Yo estoy aprendiendo, yo estoy siendo ministrado, yo lo que estoy hablando no tenía ni idea que iba a hablar. Yo solo busqué unos versículos y dije, bueno, pues no sé, ahora estamos hablando de otras cosas. De ahí continúa diciendo, hospedaos los unos a los otros sin murmuración. Esto no lo voy a explicar, hermanos, porque no hay nada que explicar acá. Simplemente si tú eres alguien que murmura, si tú eres alguien que cuando llega a su casa está hablando, oye, el hermanito, mira, dijo esto, oye, el hermanito dijo el otro, oye, sí, que el anciano, mira, que nunca me llama. Si tú eres alguien que hace eso, no lo hagas. No te voy a explicar nada, porque no hay nada que explicar ahí. No hay nada que explicar ahí, simplemente no murmures. Si tienes algo que decirle a algo, díselo. ¿Qué tanto miedo tienes? ¿Tanta vergüenza? ¿Tan cobarde puede ser? Por si acaso ningún cobarde va a entrar al reino de los cielos. Ningún cobarde. Si tú tienes algo en contra de alguien, díselo. Si yo tengo algo en contra de algunos de mis hermanos, se lo diré. Por más que sea un anciano, por más que sea alguien. Gracias a Dios no tengo nada, menos mal. Gracias a Dios creo que no tengo nada en contra de nadie. Si no se lo diría, porque algo que yo no soy, yo no soy un cobarde en esa cosa. Porque yo he entendido que eso es muy importante también. La palabra de Dios pone a los adúlteros, a los fornicarios, a los mentirosos, a los adúlteros, los pone junto con los cobardes. Así que si tú te escudriñas, seas hombre o seas mujer, y te escudriñas que hay cobardía en ti, estás fuera también. Estás fuera. Ningún cobarde va a entrar al reino de los cielos. Así que escudriñense cada uno a sí mismo. ¿Sí? ¿Están escuchando todos? Sí. ¿Hay alguno que se escucha? ¿El hermano de azul? Sí. ¿Qué fue lo último que dije? Lo último. O lo que te acuerdas. Tienes que escuchar porque... Pero ¿sabes qué te voy a decir? Tú sabes que acá todos estamos para aprender de todos. Así que no digas, me está poniendo de ejemplo. Al inicio, cuando yo estaba hablando, tú eres el más distraído de todos, ¿sabes? Pero me he percatado que estás prestando atención ya a lo que estoy hablando. Quizás no tanto, pero sí estás prestando atención. Y eso es bueno. ¿Sabes por qué es bueno? Porque si tú estuvieses escuchando a mí, yo no tendría nada que enseñarte a ti. Probablemente tú seas mayor que yo y sepas más que yo de la vida. Pero si tú me prestas atención porque estás escuchando que algo de lo que yo estoy hablando, algo de lo que yo estoy diciendo, es para ti y viene del Señor. ¿No? Así es. Vamos a continuar. Cada uno según el don que ha recibido. Eso también es fácil de entender, pero igual, acá sí quiero hablar un poco, porque, hermano, todos acá somos importantes, todos somos especiales, todos son muy útiles. Todos son útiles en el cuerpo de Cristo, hermano. Pero cada uno tiene un don que ha recibido de Dios. Quizás, para que ustedes también hablen, cada uno, bueno, los que quieran, porque tampoco les puedo obligar. ¿Cuál es el don que Dios les ha dado? ¿Cuál es el don específico que cada uno tiene? ¿Alguien sabe? Está en camino de buscarlo todavía. Porque acá dice, hermanos, dice cada uno según el don que han recibido. ¿Cuál has recibido? Si ¿Cuál lo es el dice, don que van has a decir recibido? que te la crees. Y ese don que has recibido dice, ministralo a los otros. Ahí está. ¿Cuál es el don que has recibido? Hermano, por favor, está en primera de Pedro 4:10. ¿Cuál es el don que has recibido? Y acá la palabra dice que ese don lo tienes que administrar a los demás. A ver, ¿qué don tiene cada uno y qué está dando a los demás? ¿Alguien lo sabe? Porque tampoco es válido que no lo sepas. Quizás no lo sabes. ¿Cuál es el don que tienes que puedes ministrarlo a los demás?
como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea, tú si quieres ser un buen administrador de la multiforme gracia de Dios, ese don que te ha dado lo tienes que dar a los demás. Si yo tengo un don, que es el de la guitarra, que es el de hablar fuerte, lo que es un don, a ver, pocos hablan fuerte, ¿no? Yo hablo fuerte. Ya, entonces, el que habla con entonces lo puedes usar. Puedes usarlo. Entonces, eso puedes usarlo. Pero úsalo para, no sé, para hablar en las calles. En tu casa me da de mucha bola, ¿no? Pero son dones. Por ejemplo, yo voy a comentar personalmente de tu hijo Vladimir. Yo sé que le están pasando muchas cosas difíciles, pero él tiene un don muy bonito. Come bien servicial, bien amable, que no cualquiera puede ser así. Un don de gente. Sí, y es bien. Y es un don. Y me ministraba a mí con su modo de ser, porque yo no soy así. Y de ese modo bendecía, y estaba bien. Yo sé que han pasado muchas cosas, yo sé que él va a volver a estar como antes, pero son dones que cada uno tiene. Y siendo así, él hubiese sido de mucha bendición, hubiese crecido, pero que quizás llegó el momento en el que él quería saber más, quería tener, no sé, revelación, conocimiento, y ese no era su don, ¿me entiendes? Entonces, cada uno tiene un don, no sé, o sea, estoy poniendo como ejemplo él, pero hay muchos dones. Quizás alguien en confianza pueda decir, mi don es ese, o incluso lo pueda decir como yo del otro, y tú puedes decir, mira, tal hermano tiene eso. Hermano, estamos en confianza, ¿qué vergüenza? O sea, cada uno tiene un don. O nadie ha sentido un don de nadie, entonces ¿en qué estamos? ¿Tú has sentido algún don de alguien? De muchos. Ya, dime uno pero específico, no me digas, no, que sí, que me han abrazado. No, dime algo específico. No, y es más, ustedes saben que el abrazo es un don. No, Claro. no los abrazos todos son iguales, ¿sabías? Exacto. Claro. Y tú sentiste un abrazo diferente de quién? De quién que tiene ese don. Claro. ¿Me entiendes? O sea, es distinto, no todos son iguales. Ya, pero no quieres dar un nombre específico. No lo consigo, pero como le digo, todos Ahí los va. abrazos son diferentes. Son diferentes. Algunos tienen ese don de hacerte sentir que todo va a estar bien. Por ejemplo, yo una vez le dije a mi esposa, porque eso es en confianza, ¿no? Para que ella no piense mal ni nada. Yo le decía a la hermana Daisy, que yo le he conocido que 3 veces o 4 veces, tiene un don de que te transmite una paz. Es el equilibrio. Es tan tranquilo, o sea, cuando ella está, es como que el mundo se puede acabar, pero ella está tranquila. Y una vez le dije a mi esposa, yo siento de la hermana Daisy tanta paz. Se lo voy a decir humanamente como se lo dije, puede ser en broma y todo, pero yo le dije, el día de que yo tenga que morir, le digo, qué bonito sería morir con alguien así, que esté esa persona que se tanta tranquilidad. O sea, yo, ¿me entiendes? O sea, como que yo sentí esa paz de ella, que yo decía, así me estoy muriendo, si ella estuviese, yo me sentiría tranquilo. Porque es un don, tiene algo que, no sé, el Espíritu de Dios que transmite eso, y justamente coincide porque ella es como que el estilo del pastor, y el pastor es una persona muy eufórica, muy ruda, muy esto, y ella le complementa con esa tranquilidad, con esa paz, ¿me entiendes? Entonces son dones de cada uno. Cada uno sabe qué don tiene, o ha sentido el don de alguien. Y bueno, también ustedes saben que, por ejemplo, estos dones, yo creo que uno va aprendiendo o eso va transformando, ¿no? Yo era muy, por ejemplo, muy impulsivo, era mi carácter era nada. Últimamente he aprendido a ser más tranquilo, por ejemplo, trato de transmitir más, un poco más de paciencia, ¿no? Entonces estás en camino de saber cómo gestionarte. Antes explotaba. Porque cada uno en el cuerpo de Cristo es importante. Hermano, usted sabe también, bueno, las cosas que nos pasan en el día a día, también nos van formando, ¿no? Sí. Nos van formando. Por eso, o sea, es válido también que estemos en el camino de aprender, pero tenemos que avanzar, o sea, no podemos estar en el mismo lugar, hermanos, o sea, los tiempos que estamos viviendo, hermanos, nos exige que estemos adelante, y nosotros
honestamente estamos atrás. Por misericordia estamos, la verdad, pero como iglesia deberíamos avanzar en autoridad, en sabiduría, en conocimiento, hasta tener una unidad en la fe, como es en la palabra. O sea, deberíamos ya estar en eso, hermano, pero como siempre digo, depende de cada uno, depende de ti, en tu casa, de ti cuando estás solo, no depende de ahora que estamos en grupos. Muchas personas piensan que la solución es agruparnos, ahí vamos y todo va a marchar bien. No, hermano, tú acá en la congregación vas a expresar y a demostrar lo que tú ya eres, cómo tú ya has ido creciendo en casa, en tu vida personal. Cuando tú te juntes con los hermanos todos unidos, van a hacerse más fuertes y van a poder avanzar. Pero si eso no hay, si cada uno viene y está cada uno peor que el otro, no va a funcionar, hermano. Pero vamos a continuar. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Simple. No hay nada que explicar ahí. Todo lo que hables, hermano, sea conforme a la palabra de Dios. Todo. Todo lo que hables, hermano. No hables de que a mí me parece que tiene que ser así. Si tú dices algo, sea conforme a la palabra de Dios. Porque el Señor te lo ha enseñado así. No hay nada que explicar ahí, ¿no? Seguimos. Si alguno ministra conforme al poder de Dios. Ya hemos hablado de eso. Para que todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, hermano, todo lo que tú hagas tiene que dar gloria a Dios. Ponte eso en la cabeza. Todo lo que yo diga, de algún modo, tiene que hacer que mi hermano diga gloria a Dios por ese hermano. Gloria a Dios por lo que me dijo. Gloria a Dios por lo que habló. Gloria a Dios por lo que me ministró. Todo lo que uno haga tiene que ser para que Dios sea glorificado. ¿No? Está entendible, está claro. De ahí para terminar, hermanos, tenía varias cosas, pero yo creo que vamos a ir acabando. Porque bueno, como les digo, yo pensaba hablar otras cosas, pero yo creo que es así. Santiago 1:2. Santiago 1:2. Santiago 1:2. Esta ya es una palabra más de consolación, porque también es bueno y hay que ser equilibrado, ¿no? Hermano, lee del 2 hasta el 5, ¿no? Santiago 1:2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Está bien, acá quiero ver un tema, hermanos, un poco delicado, pero yo creo que estamos en confianza y es importante, porque para Dios no hay nada imposible, ¿no? Como dice acá, hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Acá no hay nada que explicar ni nada, todos pasamos muchas pruebas, hermanos. Nos pasaríamos todo el día contando nuestras pruebas. Todos pasamos pruebas, momentos muy difíciles, sabiendo que la prueba vuestra produce fe. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, hermanos, tengan en cuenta eso. Pasamos muchas pruebas,
de cuál es el propósito de esa prueba, o sea, ¿para qué la pasamos? O sea, para resistir nada más, para sufrir, no. La fe, sabiendo que esa prueba es de vuestra fe y va a producir paciencia. Todas esas pruebas van a atacar tu fe, hermano. Van a hacer que tú no creas, ¿ya? Todas las pruebas que pasas van a atacar tu fe. Prueba de vuestra fe. Y eso va a producir paciencia. O sea, mira, yo sé que es algo que quizás algunos toman en poco cuando alguien les habla de la paciencia. Bueno, paciencia es algo mínimo, ¿no? Hay que ser pacientes, es algo bueno, es una buena virtud, ¿no? Si tú eres paciente. Hermano, la paciencia es el producto de todo ese sufrimiento que estás pasando, de todas esas pruebas, de todas las pruebas que vienen a tu fe, hermano, de todo lo que te pasó a ti, que es durísimo. ¿Qué es lo que necesita producir? Paciencia. Hermanos, ¿qué tan importante es la paciencia? ¿Tú crees que es importante, hermanita? ¿Es importante la paciencia? Claro. Es muy importante. Es muy importante. Pero ¿cuántas veces al menos yo creo que lo he tomado en poco a la paciencia? Como que la paciencia es algo que está ahí botado. Lo más importante es predicar en las calles, ¿no? Eso es lo más importante, ¿no? Lo más importante es, no sé, pues no sé, vamos a hablar de muchas cosas. Dar limosna a los pobres. Visitar a todos los hermanos que no vienen, los voy a visitar a todos, eso es lo más importante. No sé qué Biblia estás leyendo. Sí es bueno, pero no es lo más importante, hermano. O sea, la paciencia. La paciencia, hermano. Y yo personalmente, de algún modo, creo que el Señor me está formando en eso. No sé por qué, porque en casa, con los niños que tengo, con la condición de mi hijo, lo que más tengo que tener es paciencia. Pero la verdad, tampoco es que yo digo, uy, sí, yo soy lo más paciente. No, a veces pierdo los papeles. Y yo te lo he confesado a ti, a veces actúo de un modo desesperado. Mi esposa también. Pero de algún modo es lo que más estamos aprendiendo nosotros, es paciencia. Y uno dice, pero la paciencia. Hermano, yo creo que aquí, y no solo aquí, sino en la eternidad, la paciencia va a ser algo muy importante. Es una piedra preciosa que va a ser muy útil en la eternidad, en el reino de los cielos, la paciencia que cada uno tenga. Entonces, ya sabes, tú pasas pruebas, con esas pruebas es probada tu fe, y todo eso que tú pasas, todo ese dolor que tú has pasado, todo ese dolor que tú has pasado, todo ese sufrimiento que tú has pasado, todos esos momentos tan difíciles que tú has pasado, ¿para qué? Para que tengas paciencia. Así que no menosprecies la paciencia. La paciencia es algo muy importante. ¿Y cuándo tú puedes probar tu paciencia, hermano? Sí, hermano. Todos los días. Pero también cuando estás esperando algo de parte del Señor. También cuando estás esperando que las cosas sucedan. No, sí, hermano, pero ¿por qué? ¿Por qué no? Hay que juntarnos una vez a la semana. Hermano, ten paciencia. Todo pasa por algo. Gracias, hermano. Ten paciencia. Yo les voy a contar algo en confianza. ¿Puedo todavía? No, ya. Sí, hermano. Cuando pasó un problema acá en la iglesia y con una persona en específico, que ya no está obviamente aquí entre nosotros, y yo tuve una conversación con el pastor Felipe, yo de algún modo en mi intelecto, en mi impulso, yo le reclamé al pastor, ¿por qué no hace nada? Si él sabe lo que está pasando. Yo digo, pastor, pues usted sabe todo lo que está acá patas arriba, todo, ¿por qué no hace nada? Y él me contestó algo que me voló la cabeza, pero me dijo, pero esa persona que estamos hablando, que digamos esa persona mala, digamos, el pastor me dijo, pero ¿qué le puedo decir? O sea, así tranquilo, mientras acá todos estaban llorando, acá en Lima todos estaban que no, nada, ni por qué. El pastor me dijo, ¿qué le puedo decir? O sea, tan tranquilo, ¿no? ¿Qué le voy a decir? ¿Qué cosa mala ha hecho? Me decía. Y yo dentro de mí decía, ¿cómo puede tener tanta calma si acá en Lima estamos escuchando que a causa de esa persona el hermano tal estaba mal, que hasta ha salido del ministerio, que es esto, que lo... El pastor me decía, ¿qué voy a decir? Me dijo. Y yo me quedé con esa. Yo obviamente respeto mucho al pastor porque yo sé que Dios lo ha puesto por algo a pastorearme. Y yo traté de aprender de ahí y dije, bueno, todo pasa por algo y si él no hace nada, pues nosotros tampoco tenemos que hacer nada.
Y ahí puedes ver tu paciencia. Cuando tú crees que algo tiene que cambiar, cuando tú crees que algo tiene que suceder, no, pero que el hermano tal está mal, tienen que disciplinarlo. Ahí también vas a ver tu paciencia. Quédate tranquilo, vas a ver que Dios tiene control de todo y Él sabe cómo hacerlo y sabe por qué hacerlo, así que tienes que tener paciencia. Así que la paciencia es bien importante, porque si no la tienes, pues probablemente... Yo creo que alguien que no tiene paciencia no puede estar en este ministerio. Si alguien todavía está acá sentado, porque tiene paciencia, porque las cosas no han estado dando como deberían dar. Entonces, el que no tiene paciencia ya hace rato se ha ido, o lo que es peor para mí, no se ha ido, pero por no tener paciencia, son de esas personas que están hablando a las espaldas, murmurando, y eso es peor todavía. Mejor ver. Yo aconsejaría que mejor se vaya, porque eso es peor todavía. Es algo que Dios aborrece. Para que Dios aborrezca algo, hermano, si Dios aborrece algo, pues, y tú haces eso que a Él aborrece, pues prepárate, hermano. Porque hay cosas que aborrece Dios. Aún 7 aborrece en mi alma. ¿Cuáles son? Yo no me sé las 7, pues dice que una de ellas es el que genera discordia. Así que si alguien tiene su corazón de generar discordia, de hablar de lo que no sabe, de hablar de lo que le parece a él, porque alguien habló de un modo fuerte o porque alguien no dijo lo que él quería escuchar y comienza a hablar y generar discordia y comienza a decir, mira el hermano tal, mira el anciano tal, mira... Hermano, yo he escuchado, y no voy a decir su nombre, pero yo he escuchado hermanos hablar mal, incluso hasta de los pastores, delante de mí y en este ministerio. Lo he escuchado. Tampoco no se han explayado en hablar de ellos nada más, pero lo han dicho. Bueno, pero ten paciencia, tengo que tener paciencia. Tú sabes, Carlos, tú cuántas veces me has preguntado y yo a veces, yo no sé nada, no digo nada. Pero yo creo que, como dijo el pastor en el último audio, tú ocupas de tu propia salvación y todo pasa por algo. Tú dejas que las cosas pasen. Es necesario que pasen todas esas cosas para que se muestren quiénes están aprobados delante de Dios. Así que, hermano, si esa palabra te duele a ti, déjame decirte que no todos están aprobados delante de Dios, por si acaso. No todos están aprobados delante de Dios. Tú puedes sacar para entrar que mi Biblia, que esto, que me sé los versículos. Hoy sí que yo visité a todos los hermanos. Bueno, pues, Dios va a ver si estás aprobado o no. Las cosas no son como a veces uno piensa. Sí es cierto que el Señor te va a guiar a hacer muchas cosas. No estoy diciendo que, entonces cada uno sentado. Haz lo que el Señor te guía a hacer. Sé sensible a la voz del Señor, el Señor te va a guiar a hacer lo que tienes que hacer. A ir a donde tengas que ir, a abrazar a quien tengas que abrazar, a dar una palabra a quien tengas que dar una palabra, a quien exhortar a quien tengas que exhortar, a quien hablarle duramente a quien tengas que hablarle duramente. El Señor te va a guiar. Pero el que no es guiado por el Espíritu de Dios no es de Dios, así de simple, hermano. Si lo que tú estás haciendo no ha sido guiado por el Espíritu de Dios, no eres de Dios. O sea, no son mis palabras, está en la Biblia. Entonces la paciencia es algo muy importante. ¿Para qué dice? A ver, ¿quién se ha adelantado o lo ha leído? ¿Para qué es importante la paciencia? Con esto ya, pues, hermanos. ¿Para qué? Lo voy a leer. Para que seáis perfectos. Perfectos y cabales. No, si tienes paciencia vas a ser perfecto. Mira lo importante que es la paciencia. Más la tenga la paciencia, su obra completa. Que seáis Perfectos y cabales. Y dice acá, porque justamente esto es lo que quiero yo hablar también, quizás uno no le presta atención, la que dice para que sean perfectos y cabales. No se olviden de cabales. ¿Qué es cabales? ¿Qué se te ocurre cabal? Algo ni más ni menos, exacto. Exacto, cabal. Yo creo que la respuesta está en el versículo que viene. equilibrado. Hablar, Bien equilibrado. dice, sin que falte cosa alguna, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, y el cual da a todos abundantemente sin reproche.
y se les será dada. Yo creo, hermano, que cuando dice la perfección y la cabalidad, va también de la mano con la sabiduría que viene de Dios. Ser cabal, tú no puedes ser cabal sin tener la sabiduría de Dios. Por eso habla de que sean perfectos y cabales. Yo creo que habla inmediatamente también de la sabiduría de Dios, que la puedes pedir. Entonces, estamos de acuerdo que Dios puede dar la sabiduría. Si tú la pides, Él te la va a dar, hermano. Y algo que necesitamos aquí, hermanos, no solo en el Perú, sino en general, para ser esa iglesia que sea testimonio del Dios vivo, del Señor Jesucristo, el que va a permanecer hasta los últimos tiempos y ser... Ustedes saben que nosotros vamos a ser los dos testigos, ¿no? La iglesia de Jesucristo va a ser los dos testigos, parte de los dos testigos, ¿no? Sí. ¿Cierto? Estamos bien. Porque no son las dos personas, sino la iglesia. Somos la iglesia. Entonces, ¿ustedes han leído en la Biblia lo que habla de los dos testigos? En Apocalipsis. En Apocalipsis. ¿Tú has visto esos dos testigos qué es lo que hacían? Tenían poder para abrir los cielos, para que caiga fuego del cielo. Así es. Hermano, tú así, digamos honestamente, ¿te sientes capacitado para ser ese testigo que va a hacer eso en esta tierra? Hermano, Dios nos tiene que capacitar para eso, no es tan sencillo. No sé si llegamos a ser nosotros nuestros hijos, no lo sé. Quizás muchos de nosotros sí, porque algunos son más jóvenes, otros no. Hermano, o sea, lo que estamos llamados a hacer en este tiempo final demanda mucha sabiduría, mucho conocimiento, mucho don, el don que Dios te ha dado a ti. Vas a tener que usarlo, vas a tener que ejercitarlo, vas a tener que pararte firme. Pero yo hablaba con el hermano Galo, que gracias a Dios estoy comunicándome con él un poco seguido, y he aprendido algo de él, que ya ha hablado el pastor también, pero él también tiene bien marcado eso, de que nosotros como hijos de Dios tenemos que ser dignos hijos de Dios, vernos como hijos de Dios, tener esa autoridad, no solo en lo espiritual, sino también en el conocimiento, también en lo económico, también en nuestro modo de ser, de vestir. Tiene que ser íntegro, hermano. No puede ser solamente yo sé muchas palabras, ¿no? También lo que yo tengo dentro tiene que verse afuera, cómo me expreso, cómo hablo. El reino se tiene que manifestar. El reino de Dios se tiene que manifestar aquí. Hermano, todos estamos iguales, yo no estoy diciendo tú sí, tú no, hermano. Todos por igual, incluyéndome a mí, incluyendo a mi esposa, incluyendo a todos, tenemos que empezar a trabajar en eso, hermano. Cuando la gente del mundo nos vea a nosotros, tiene que ver a los hijos del único Dios viviente, hermano. Pero a veces la gente del mundo nos ve a nosotros y ve pues a uno igual a él o hasta peor. No lo ve. ¿Por qué? Porque no tenemos la sabiduría. Yo sé que el tema económico aquí en Perú es difícil, ya, yo lo entiendo. Pero hermano, al menos empecemos con el tema de la sabiduría, que la palabra de Dios solamente dice que la pidas. Solamente pide, que Dios te da la sabiduría, hermano. Pide la sabiduría, Dios te la va a dar. Nosotros acá, como le digo, en confianza y honestamente, yo creo que necesitamos mucho de escudriñar la palabra, pero sí lo hacen, pero para que eso sea completo y puedan tener el entendimiento completo, hace falta mucha sabiduría, hermanos. Les soy honesto, hace falta mucha sabiduría. Y me incluyo a mí, incluyo a mi esposa, porque no estoy como que yo saliéndome de esta ecuación, yo también, mi esposa también. Necesitamos mucha sabiduría, hermanos. Necesitamos avanzar, porque por falta de conocimiento vamos a perecer, porque no conocemos las cosas. Como el pastor enseña, los hijos de la serpiente son más sagaces que nosotros. Ellos conocen más, saben más de la ciencia, saben más de los misterios de este mundo, saben más de cómo hacer dinero, saben más de economía, saben más de muchas cosas, hermano. Nosotros tenemos que avanzar en eso. Yo creo que el Señor es paciente y el Señor sabe por qué hace las cosas, pero también tenemos que hacer. Y para terminar, nada más, hermano, quería ya, que creo que eso es todo lo que quería decir. Quería comentar un sueño pequeño que lo he tenido ya hace un buen tiempo, pero nunca se dio la oportunidad.